Precisamente tiene razón Giap Salvador Díaz al traer a este tema el problema de la justicia. Como sabemos, tanto Argentina como México y los otros países latinoamericanos comparten una carga, una pesada carga de un lastre de instituciones, de legislaciones que pesan de una manera grave en las espaldas de los pueblos. En este caso, Giap Salvador Díaz se refiere al tema de la justicia. Y desde hace ya bastantes años, en México se está implantando un nuevo sistema de justicia que se le llama los juicios orales. Y ahí los voceros oficiales, que incluso son jueces, son magistrados, tanto federales como locales, personas del medio académico, abogados renombrados, catedráticos, alumnos y abogados en general, que forman parte de este sistema, se dedican a propagar las virtudes, entre comillas virtudes, de los juicios orales. Y su discurso simplemente se limita a decir una serie de cosas buenas que se alcanzarán con los juicios orales. Todo esto es más que mentiroso e incluso estúpido, porque el problema de la justicia en México no es el método o el instrumento para realizar esa justicia, no es el juicio o proceso mixto, oral y escrito, que es el que ha estado implantado aquí desde que México fue colonizado por los españoles. No es el llamado juicio oral que proviene de Inglaterra a través de los Estados Unidos, porque finalmente con los juicios orales va a seguir el mismo grave problema de las cárceles repletas, hacinadas de pobre gente que está ahí metida, pudriéndose por años y años, perdiendo ese valor y esa vida sin ninguna razón justa, por el simple capricho e ineptitud de un gobierno que no tiene capacidad para manejar bien los derechos de los individuos. Este sistema de los juicios orales, como sabemos, se caracteriza porque quien predomina en el manejo de este sistema no son los jueces, sino que son los policías. Eso nunca lo dicen los que propagan estos juicios. Son los investigadores, son los fiscales, los que realizan una serie de procedimientos de carácter policíaco, y a esto le llaman juicios orales. A través de estos procedimientos policíacos se resuelven de manera definitiva los asuntos y van a quedar una gran cantidad, eso tampoco lo dicen los voceros oficiales, van a quedar la mayoría, más del 60% de asuntos sin haber recibido un tratamiento del debido proceso, que es un elemento y una exigencia clásica y necesaria del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la policía no está preparada en ningún país, ni siquiera en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, menos en países tan desordenados como México. Sabemos que los policías se caracterizan por violar de una manera sistemática los derechos constitucionales y los derechos establecidos en beneficio de los individuos en los tratados internacionales, con policías analfabetos, carentes de criterio y de conocimientos jurídicos, con militares analfabetos, carentes de conocimientos y de compenetración de la ciencia del derecho. Lógicamente no van a haber un adelanto en la justicia. Ya lo estamos viendo. Los edificios donde se van a establecer las instalaciones de los llamados juicios orales los está construyendo el ejército en México.
le han dado ya un presupuesto de 1.700 millones, según tengo entendido en información de principios de este año, 1.700 millones de pesos al ejército. ¿Qué tiene que hacer el ejército mexicano en el manejo de los presupuestos de la justicia? He ahí la ineptitud del Poder Judicial Federal de México, con la Suprema Corte a la cabeza y ese Consejo de la Judicatura. Entonces, simplemente están sirviendo los que representan, los miembros de estos órganos del Estado, están haciendo el papel de hacerle el trabajo sucio al imperio del sistema capitalista de los Estados Unidos y de los países esclavizados de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización esta que anteriormente se conocía como Europa y que ahora es la OTAN, un organismo castrense que ha caído en un atraso tan terrible que ya no cuentan constitución, con una constitución con las características de la que todavía está vigente en los países de Latinoamérica. De Europa provino este modelo de constitucionalismo del que tanto se han jactado incluso los políticos de todos los niveles en todos los países latinoamericanos. Pero ahora ese sistema constitucionalista en Europa ha caído en desgracia porque estos estados carecen de constitución. Como ya lo dijo en un principio, pensadores como Montesquieu, los grandes pensadores europeos que se ocuparon de analizar el tema de los derechos constitucionales y el constitucionalismo, país que carece de constitución, país que no se somete a los principios del constitucionalismo, es un estado que vive en una etapa de salvajismo. Y los que se llamaron países de Europa y que ahora son un rebaño de esclavos manejados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, carecen de constitución, porque sus derechos constitucionales prácticamente han sido suprimidos, mediatizados y anulados por esa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aquí decíamos hace unos momentos que los países latinoamericanos y particularmente, y Argentina hay que decirlo, no tienen configurado un concepto definido de lo que es la federación, de lo que es el Estado en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, de lo que es el pueblo de México, comunidad política, de lo que es la nación mexicana como unidad sociológica, como una entidad que ha contado con una historia, con un desarrollo y con una existencia actual que se ha determinado como un país soberano e independiente. Todos estos conceptos del Estado moderno han sido abandonados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales mexicanos. Por eso es que vivimos en el aspecto jurídico y en el aspecto del respeto a los derechos jurídicos, de los derechos constitucionales, bajo una situación caótica. Es penoso y es vergonzoso, eso nos debe preocupar demasiado, porque los gobiernos que tenemos encabezados por el gobierno federal y su ejecutivo, a quien le hacen coro y le siguen los gobiernos de todos los estados del país y los gobiernos municipales, solamente se han encargado de establecer administraciones, programas administrativos, programas políticos, programas llamados culturales, legislativos, donde se establecen modificaciones a las estructuras del Estado, siempre, sistemáticamente, para favorecer y proteger, asegurar los privilegios de los intereses de los extranjeros, principalmente de los Estados Unidos y de los países esclavizados que ahora están representados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte.